Con Sin pelos en los bits, hoy estás aprendiendo muchas cosas en nuestro viaje alrededor del mundo, pero sobre todo en nuestro viaje alrededor de la historia. Lo habíamos dejado en último lugar con la prohibición de la danza, y si sigues con nosotros vamos a continuar con nuestro séptimo caso, y vamos a hablar ahora de películas de espionaje extranjeras. Repito, séptimo lugar, séptima prohibición, películas de espionaje extranjeras. Bien, os lo explico. Durante periodos de alta tensión política o durante la Guerra Fría, las películas extranjeras que glorificaban el espionaje o presentaban a agentes enemigos como héroes enfrentaron restricciones en su distribución y exhibición. Estas restricciones fueron impuestas por gobiernos preocupados por la influencia de tales películas en la opinión pública o por el temor a la glorificación de actividades subversivas. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, hubo una estricta vigilancia sobre el contenido de las películas extranjeras, especialmente aquellas provenientes de países comunistas o consideradas como propagandísticas. El Comité de Actividades Anti-Estadounidenses, la House Un-American Activities Committee, investigó y censuró varias películas que consideraba que glorificaban el comunismo o el espionaje extranjero. En otros países, especialmente en regímenes autoritarios o dictatoriales, también podría haber habido restricciones similares sobre la distribución y exhibición de películas que glorificaban actividades consideradas como subversivas o contrarias al régimen en el poder. Yo te pregunto, Guillermo, ¿qué opinas sobre prohibir películas de espionajes extranjeros? Pues tú lo has dicho bien, esto viene de la Guerra Fría, has vuelto a nombrar el que hemos visto en el cómic, porque fue la misma institución que prohibió lo del cómic, porque se dedicaba, bueno, hay de hecho documentales y mucha información sobre la caza al comunista que hubo en Estados Unidos, que incluso confirmaron a gente que no era comunista, castigaron a gente solo por sospechas comunistas y acabaron mezclando todo un totum revolutum que no hizo nada bien ni a la cultura ni absolutamente a nadie, pero bueno, era pues lo que este tipo de cosas hacen, ¿no? Presentar un discurso maniqueo, claramente opuestos o binarios entre buenos y malos y donde no hay términos medios, o conmigo o contra mí, ¿no? Al final, maniqueísmo en estado puro. ¿Qué pasó durante la Guerra Fría? Pues lo mismo que estamos viendo, por desgracia, ahora un poquito con la guerra. No voy a entrar en buenos y malos porque yo soy de los que creo esta frase típica de no hay buenos ni malos. A veces hay claramente más buenos que malos, aunque todos obviamente tengamos grises, ¿no? No está el puro bueno y el puro malo, pero desde luego en una balanza a veces es fácil llegar. Ya lo estamos viendo con lo de Gaza, Israel, Ucrania, Rusia. Estamos viendo como los dos bloques se han cerrado y está ocurriendo un poquito lo mismo, solo que claro, tenemos más acceso a la información y los mecanismos son diferentes y bueno, las mentes también han cambiado y la apertura que tenemos también hace que hagan diferentes tácticas, pero nos vuelven a presentar un discurso muy maniqueo. Aquí en Occidente, claramente, y además en esto coinciden todas las líneas editoriales, aunque a veces digan, el canal este de la izquierda es un poco crítico con tal, el canal este de la derecha es un poco más a favor. Al final, todos te acaban contando básicamente, en general, esto estoy generalizando, el mismo discurso. Los que apoyan los estados de Occidente son puramente buenos, ni vamos a entrar a matices porque ahora no es momento de discutir, bla, 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 ya llegaremos, ahora no interesa, es decir, hace falta convencer a la población para que el desgaste que va a haber, los problemas económicos y ese sobreesfuerzo y sobre todo mentalizar a la gente o meter, como decía uno, es que no recuerdo cómo le llamaban, pero se decía que era llevar a la gente a mentalidad de guerra o estado de guerra, no era el término que quiero decir, pero era algo parecido, ¿no? Que era llevar a la población a una situación, no la doctrina del shock, eso es otra cosa, pero llevar a la población a un estado, que se suele ocurrir cuando hay estado de guerra o con un enemigo que puede ser futuro o actual, y te llevan a este punto de vista de me apoyas o no, y aquí lo estamos viendo, y para Rusia, pues contrariamente, los buenos son totalmente ellos, no hay ningún término de fisura, de hecho allí aún se castiga más que aquí la disidencia, y donde nosotros somos absolutamente los malos. Esto pasó y lo hemos visto, más que en los 80 y 90 ya simplemente era el residuo que quedaba de habernos acostumbrado a ver este tipo de normas o de prohibiciones, que solo se podía hacer un tipo de película. La prohibición más el código de conducta en el cine de Hollywood, más la prohibición de cómics, más tal, hacían que solo vieras la parte de la cultura occidental. Pues todo eso sumado hace que en los 80 y los 90 los enemigos fueran los chinos, los rusos, bueno, todos nos acordamos, ¿no?, dónde está el dinero americano y cosas así. Y esto es un poquito, pues, lo que por desgracia estamos viendo ahora, pero es básicamente
Lo mismo. La diferencia con otros, que esto sucede más en estados de guerra, porque cuando no hay estados de guerra, por ejemplo, en nuestro mundo actual, interesa más el comercializar y los métodos de control son otros. O muchas veces, cuando, por ejemplo, Rusia cayó el muro de Berlín y demás, al revés, se publicitó mucho su cultura, o cuando China se abre, ¿no? Pero en periodos de guerra, que para mí es la diferenciación, porque los motivos al final son controlar la moral, entre comillas, pero la circunstancia aquí cambia y esto se aplica más a eso, a periodos de guerras y discurso maniqueo de manual. Así que, pero pues, además que se ha hecho desde siempre. Yo recuerdo que Cervantes tuvo que inventarse el Quijote como un caballero loco para criticar a toda la jerarquía nacional. Franco censuraba las películas o las mutilaba, que eran inintendibles, y la gente se iba a Francia a ver películas. Al final creo que esto es uno de los primeros medios, o de alguna forma, de control de pensamiento de la población, de decir, oye, es que esto no puede pensarlo mi gente, como esto lo lea mi ciudadanía, van a coger ideas que no son las suyas. Sí, pero Ángel, ha sido lo más controlado, ¿no? Pero hay una cosa que yo siempre lo he pensado, por ejemplo, en el cine americano siempre han puesto a los rusos como los enemigos. Bueno, o los chinos, ha habido etapas. Sí, pero por ejemplo, véase las películas de James Bond, ¿quién eran los malos? Los rusos. Y sin ir más lejos, Rocky... También era toda esa época, la que los rusos y los americanos estaban enfrentados. Eso es. El KGB y el MI6 estaban ahí también. Otra película, Gonzaga, Rocky. Sí. Rocky, ¿contra quién se enfrentaba? Contra los rusos. Ahí era el estereotipo tal cual de americano. Pero siempre eran fríos, malvados, eran un poco... Sí, lo hacían de malo, y los chinos también lo han puesto siempre de malo. Y ahora son los islámicos, Ya lo he dicho, en la película James Bond, un espía inglés contra los rusos. Es que al final también vendían ese mensaje antirruso. No sé si es casualidad. Desde el 11 de septiembre son los islámicos, ¿me explico? Que al final Estados Unidos siempre ha tenido que tener un enemigo en todos los 2000 lavar la cabeza a la sociedad. Eso es. Y no sé si es casualidad o me parece curioso que he comentado antes lo de mis vecinos americanos. Y he comentado que una de las cosas que les gustaban a rabiar era todo el tema de las películas de espías y de agentes americanos. Y no sé si tendrá esto algo que ver con ese gusto de ellos, con pues seguro de esta familia en particular, con todo el tema este de espías y de agentes y a la Misión Imposible y demás. Así que, no sé, me ha parecido curioso. Y luego aquí tenemos a Villarejo, nuestro James Bond particular. Anacleto. Ese es más bien Anacleto, tío, agente secreto. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.